opinión independiente. ...18 de mayo del año 2005. Probablemente muchos de ustedes, nuestros auditores más jóvenes, que el 2005 iban al colegio, no lo van a recordar de forma inmediata, pero hay 46 familias que sí lo van a recordar cuando uno dice o menciona esta fecha. Se trata del día... La trágica muerte de los conscriptos que realizaron esa caminata desde el sector Los Barros, orillando el lago, la laguna del Laja, y lo sorprendió esta tormenta, viento blanco. Yo quiero recordar una cosa. Nosotros dimos la información aquí, nunca me voy a olvidar, dimos la información aquí, y fíjate, y puede ser Salvador Schwartzman fue el que dio la exclusiva, y fíjate que el ejército, cuando nosotros dimos la información aquí, el ejército todavía no sabía que había personal perdido, no tenía la información. No la tenía. Se hablaba incluso de un camión que pudo haber sido un accidente. No tenían datos. Miren, no había información. La laguna del Laja va de norte a sur, básicamente, con los brazos que tiene. Los Barros está en el sector sur, y hay un camino de tierra que va contorneando esta laguna por la falda, porque se avanza hacia el norte, digamos. Esa fue la ruta. Por la ribera oeste, de sur a norte, por lo tanto, por la ribera izquierda, contornando el lago, y a la izquierda, ¿qué es lo que está? Bueno, la falda del volcán Antuco, que se eleva. Ahí parece un campo lunar. Es solo arenilla de lava. No hay árboles, no hay árboles. Arbustos, no, tampoco. Mínimos brizna de algunos pajonales y muy poco más. ¿Qué ocurrió? Tenemos una información que manejamos y que está confirmada por el ejército. Ahora, y que está relacionada directamente para que usted ponga atención sobre lo que vamos a contar. Que estos conscriptos empezaron a avanzar, esto es muy importante, se cruzaron con una patrulla de carabineros que andaban en camioneta, que les dijeron que no siguieran porque la situación se iba a complicar, y les dijeron, echémosles para adelante nomás. Cayó esta tormenta de nieve y fueron literalmente muriendo en la medida que avanzaban. Algunos lograron encontrar refugio en lo que eran los restos del refugio de la Universidad de Concepción. Así es. Pero en el camino fueron quedando estos muchachos en el camino, 46 muriendo. Personas. 45 soldados y un sargento segundo. Un sargento que se quedó, y que esto es dramático, cuyo cuerpo lo encuentran abrazado, creo que a 2 o 3 conscriptos, tratando de protegerlos. Claro, no, finalmente las ropas Agorex que tenían que usar de alta densidad para estar en la cordillera nunca llegaron, nunca la tuvieron. Estaban vestidos con uniforme militar, pero no con la ropa adecuada para las temperaturas que se vivían en esta, y por primera vez muchos de ellos conocían la nieve porque nunca habían subido justamente a esa zona. Pero ¿qué es lo que le queremos contar? En esa oportunidad al menos hubo 4 personas que recibieron condena. Está el mayor Patricio Cereceda, también está el coronel Roberto Mercado, por distintas razones. Patricio Cereceda fue condenado en condena efectiva de 5 años y 1 día por cuasi delito de homicidio múltiple, pero luego de 3 años y 8 meses de cumplimiento de ello fue puesto en libertad condicional. Los otros que fueron condenados fue Roberto Mercado, quien por incumplimiento de deberes militares, Luis Pineda, que recibió 541 días de condena, los capitanes de ejército Carlos Olivares y Claudio Gutiérrez también con 800 días. ¿Pero qué nos vamos a detener? Patricio Cereceda. Mire lo que le vamos a contar. Tal vez usted no lo va a creer. Patricio Cereceda fue contratado porque sigue trabajando por el Ejército de Chile. El mismo que fue condenado por los hechos, por haber autorizado frente a toda la información que él mantenía radialmente, por lo que habían dicho los carabineros, instruyó que todos estos jóvenes marcharan y se encontraran con su muerte, con el viento blanco. Claro, porque bueno, finalmente él ha sido... La justicia determinó responsabilidad, en este caso de Cereceda, y pese a ello... No, perdón, él está condenado por el homicidio, por cuasi delito múltiple de 46 personas. El Ejército de Chile lo ha contratado en el Instituto de Investigación y Control del Ejército. ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo nos enteramos en Bio Bio la radio? Pues ha ocurrido misteriosamente 2 hechos
que llaman muchísimo la atención y que que tenemos, digamos, ese material. Fíjese que a nivel de intranet del Ejército, y que es por donde obviamente nosotros tuvimos acceso a esa información, por intranet del Ejército, bien digo, se envió una comunicación que se titula Charla Expositiva de Conflictos de Medio Oriente. Ese es el nombre. ¿Y sabe quién la entrega? La entrega Patricio Cereceda, él mismo, el condenado por ser responsable de la muerte de 46 miembros del ejército, o 40, si lo mira así, 45 soldados conscriptos y un sargento segundo. Él ha sido contratado a través de persona de contrata institucional justamente del ejército. ¿Y cuál es el asunto? Es que a través de intranet lo nombran, pero misteriosamente el mismo comunicado que está en la página y que cualquiera puede leer en la página del Instituto de Investigación y Control del Ejército, que su sitio web es www.idic.cl, no lo mencionan. Solo escriben charla conflicto árabe-israelí, colocan lo mismo, pero se omite el nombre de Patricio Cereceda. A ver, consultado por BioBio, la radio del Ejército ha confirmado oficialmente que efectivamente forma parte de sus filas, esta vez contratado como persona que presta servicios efectivamente al Ejército a través de esta unidad que es el Instituto de Investigación y Control. Ahora, evidentemente aquí hay toda persona que ha cumplido, la sociedad impone un castigo que es el que cumplió y este probablemente va a ser el argumento del Ejército. Toda persona ha cumplido su castigo, ha respondido por lo tanto a la sociedad y tiene derecho a, en este caso, ser recontratado. La pregunta es si, en términos de imagen... recontratado. Tiene derecho a desarrollar una vida como cualquier ciudadano que ha cumplido... Claro, que lo contraten en una... Claro, porque cumplió con la pena. La pregunta es si, en términos de imagen, el Ejército no ha sopesado lo que significa, en este caso, recontratar a una persona que afectó más gravemente a la imagen del propio Ejército por tragedia en tiempos por cometer de paz. esa tragedia y ser responsable de aquello. Decirlo, el argumento es válido, decir, mira, esta persona ya cumplió con la sociedad, cumplió su pena, pero ¿es el Ejército el que debe recontratarlo? ¿Qué señal está dando? Muy, muy complejo. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar también con los familiares de las víctimas, como ya decíamos, respecto a esta información que estábamos entregando. Lo otro ha sido evidentemente tema ya por segundo día, la nominación o la designación del gobierno de la hermana de un parlamentario y también de un conocido notario de Santiago. Estamos hablando del diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista. Y se han entregado declaraciones por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, que no son del todo precisas. Probablemente puede ser por falta de información. Héctor Valladares, que está a cargo de la división judicial del Ministerio de Justicia, a lo mejor no le entregó todos los datos, no lo sabemos, pero sí hay que precisar al ministro, precisar con documentos, no con opinión, para que no nos confundamos. Porque resulta que se dijo hoy, y también su subsecretario, dijeron hoy de que solo había una alternativa, que era la hermana del diputado. Claro, a ver, digámoslo, la Corte de Apelaciones de San Miguel presenta una terna, ellos escogen la terna y el ministro tiene que escoger la terna. No les queda otra alternativa. No les queda. Y de la terna, el asunto es que de la terna efectivamente uno de los tres se bajó. Y lo otro que dijeron... Y quedaron dos. Claro, ellos dicen que quedó uno porque hubo un segundo que es Hernán Antonio Herrera Arauz, que había sido nombrado en otro cargo. Había sido nombrado de notario en Copiapó. Bueno, efectivamente, esta persona fue nombrada, pero estamos hablando de un proceso que se desarrolló entre julio y agosto y del cual, acá tenemos los documentos, del cual Hernán Antonio Herrera Arauz, por razones de familiares, él decidió no tomar esa nominación que estaba con toma de razón. Y es por eso, porque si lo ponemos en una línea de tiempo es sumamente fácil entenderlo, es por eso que él, este abogado, Hernán Antonio Herrera Arauz, toma la decisión de postular a este otro concurso. Un concurso que se desarrolló en el mes de octubre de forma express. Entonces, el tema no es Herrera Arauz, el tema es que él, junto a Leiva Carvajal,
formaban parte de esa misma nómina. De la terna solo quedaban 2, no quedaba uno subsecretario de Justicia, ministro de Justicia, no quedaba uno como ellos lo habían señalado y lo señalaron durante la jornada. Pero hay otro tema, hay un precedente que es que el mismo ministro, en el caso de una terna para el conservador de bienes raíces de Buin, que también se mermó por la renuncia de algunos de ellos. No, que eso es otro. Sí, ya, pero digamos, una terna que se cayó en el sentido que no. Se nominó, mira, el asunto es bien corto. Se nominó en una terna a David Vergara, habían 3 nombres. Y de esos 3 nombres en la terna que le presentan al ministro, uno lo nombran conservador de Aysén, no de Buin. Estamos hablando de David Vergara, un joven de 29, 30 años, imagínense. Pero ¿por qué lo nombran a él? Estaba en esa terna de Buin y lo mandan a Aysén, que es una caja que se paga bien. Bueno, no es cualquiera, pues usted comprenderá, un abogado de 30 años. Bueno, David Vergara es hijo de Benjamín Vergara, que es el conservador de bienes raíces de Puerto Varas. Mire cómo la trenza se ajusta. Entonces, como este jovenzuelo abogado, que ya estaba, por una carrera meteórica también, que estaba en Quillón, en Bulnes, pero con asiento en Quillón, en la región de Ñuble, de ahí postula a Buin, pero también postula a Aysén y se va a Aysén y se desarma la terna. Entonces, ¿qué hace el ministro? ¿Qué es lo que debió haber hecho acá? No es que escoja entre 2, sino que le pide a la Corte de San Miguel, vamos a decirlo de forma no jurídica, que rellene que la complete. O sea, que la complete, que ponga el otro nombre y tener en la mesa los 3 nombres para de ahí designar justamente a quién va a ser el próximo conservador de bienes raíces de Buin. Es decir, al mismo ejemplo, aquí hay 2 ejemplos de 2 procedimientos en que Luis Cordero los hizo de forma diferente. Y el ministro y cualquier abogado que nos está escuchando sabe perfectamente cuál es, cómo se llevó a cabo ese procedimiento. Por lo tanto, si en un caso pidió que se completara la terna, pudo haber hecho lo mismo con este otro caso. Y solo para finalizar respecto a la Contraloría, acá en los documentos, para el Contralor Bermúdez que se va el 1 de diciembre, documentos, nunca, por lo menos sería bueno que entregara un dato. Nosotros no hemos encontrado que se haya demorado 3 días hábiles en una toma de razón para un notario. Tenemos acá casos de 1 mes y medio, 2 meses, 2 meses 10, en 3 días con el apellido de la hermana de un diputado y de un influyente notario sobre la mesa. Al menos uno puede preguntar qué va a hacer la Fiscalía y el Ministerio Público respecto a este caso. El ministro Cordero dijo que no le gusta el sistema de asignación. Efectivamente, hay un proyecto de ley que está en el Congreso. El próximo jueves, dijo el ministro Cordero, se le van a hacer algunas precisiones por parte del Ejecutivo y esto va a terminar, no podrán haber parentesco, etcétera, etcétera. La pregunta es, si efectivamente hay una convicción por parte de la actual administración y del ministro Cordero de que no tengan que haber parentescos con gente del Poder Judicial, con políticos, etcétera, etcétera, ¿por qué insistió en nombrar a una persona que sí tenía esos parentescos y no pidió que se rellenara la terna para eventualmente escoger a otro? Porque si le disgusta tanto que ocurran estas designaciones por parentesco, ¿por qué cometió la contumacia de designar a una persona con todos esos parentescos, pudiendo haber pedido que se rellenara, como dices tú, o se completara la terna para tener otra alternativa? Y otra pregunta que tendrá que en algún día algún ministro, si no este otro, decir, por ejemplo, en el caso que recién daba como ejemplo de Buin, ¿qué hizo que ese joven de 30 años, hijo de ya un conservador desde el año 2006 de Puerto Varas, sea tan talentoso para que el criterio sea y prime por él y no un abogado que tenga más carrera? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en el transcurso de las últimas horas nos han llamado muchos abogados con hijos que incluso tienen, que podría uno decir por último, tienen una necesidad económica porque tienen hijos con algún tipo de discapacidad que necesitan muchas veces destinar tiempo de oficina y no andar a la siga de casos. ¿Qué hace que él de 29 años sea diferente o 30 años sea diferente a abogados que llevan 20 años ejerciendo la profesión y que podrían perfectamente ser notarios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué los que tienen mayor puntaje no siempre quedan a cargo de las notarías? Y lo último, solo para cerrar,
respecto a que no habían, efectivamente se habían llamado a concurso por lo espejo, en eso tiene razón el ministro, pero en el caso último, 7 postulantes hubo, y ahí está el documento oficial, estamos hablando de documentos, 7 postulantes hubo de los cuales se sacó la terna, es decir, no es que se llenó con lo que había, sino que hubo interés también de otros abogados por participar. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.